Uno de los libros más antiguos y respetados de la Biblia tal vez sea en realidad malinterpretado o incluso acusado de algo que nunca pretendió ser. El libro de Job ya ha sido calificado de cruel, frío e incluso maligno por lectores que se impactan con su historia de pérdidas extremas, muertes familiares y un silencio divino que incomoda. Al fin y al cabo, ¿cómo conciliar la fe con tanto sufrimiento sin respuestas fáciles? ¿Será que el problema está en el texto o en la forma en que nosotros, siglos después, lo leemos con prisa, dolor y expectativas modernas? Descubrirás el contexto histórico detrás de esta obra, entenderás por qué fue escrita, qué afirma realmente y, principalmente, qué es lo que no dice, además de percibir cómo esta narrativa antigua aún resuena en nuestras crisis actuales, en el luto, en la injusticia y en la búsqueda de sentido. Al leer el libro de Job, mucha gente se bloquea precisamente en el punto más sensible de la historia: la muerte de los 10 hijos de Job y el hecho de que, al final, vuelve a tener 10 hijos. A primera vista, suena casi cruel, como si las vidas humanas pudieran ser intercambiadas, repuestas o compensadas, al igual que los bienes materiales. Esta incomodidad no nace solo de lecturas apresuradas o escépticas, también brota dentro de comunidades religiosas, de padres, madres y lectores sinceros que conocen el peso real del luto. Después de todo, perder a un hijo no es como perder una casa o un rebaño, y nadie que haya pasado por eso diría "la vida sigue", sin estremecerse por dentro. Este malestar moral es tan fuerte que muchos concluyen sin rodeos: hay algo mal aquí. La crítica suele decir que el texto retrata a un Dios indiferente al dolor humano, que permite tragedias extremas y luego ofrece una solución fría, casi matemática. Sin embargo, esta lectura, aunque emocionalmente comprensible, puede estar saltándose etapas importantes del propio texto y del contexto histórico en el que fue escrito. Incluso antes de cualquier debate teológico, existe un dato simple y universal: el luto no obedece a la lógica del intercambio. Psicólogos como Elizabeth Kubler-Ross, conocida por sus estudios sobre el luto en el siglo XX, muestran que la pérdida de alguien amado reorganiza la vida entera de la persona, dejando huellas que no desaparecen con el tiempo. En culturas antiguas y modernas, desde el Medio Oriente hasta el Brasil de hoy, la muerte de un hijo es tratada como una ruptura definitiva de la normalidad. Nadie sustituye a una persona, porque los vínculos humanos no funcionan como piezas de repuesto, y el propio sentido común ya entiende esto sin necesidad de teoría. Por eso, cuando las lecturas religiosas sugieren, incluso sin querer, que nuevos hijos resuelven una pérdida anterior, algo suena profundamente mal. Frases bien intencionadas como "puedes tener otros" suelen herir más que consolar, precisamente porque ignoran la singularidad de cada relación. Curiosamente, el propio libro de Job nunca describe a Job como alguien que superó la muerte de sus hijos, ni minimiza su dolor. Al contrario, el texto preserva sus lamentos, su silencio y su confusión. Y este detalle presenta un giro importante. Tal vez el problema no esté en la experiencia humana del luto, sino en la forma en que estamos leyendo lo que el texto realmente afirma. Cuando el polvo emocional baja un poco, surge una pregunta desconcertante. ¿Será que el texto dice aquello que tantos afirman que dice? Una lectura atenta del libro de Job muestra algo curioso. En ningún momento aparece la idea explícita de intercambio o reposición de hijos. El vocabulario usado al final del libro habla de restauración, bendición y prosperidad, términos comunes en la literatura sapiencial del Antiguo Oriente Próximo. Textos similares encontrados en Mesopotamia y en el Antiguo Egipto también describen finales restauradores sin sugerir que las pérdidas humanas fueran borradas. Es decir, la narrativa sigue un patrón literario conocido, pero con matices que muchos lectores modernos terminan ignorando. Esta distinción lo cambia todo,
porque revela que parte de la acusación contra el libro puede nacer más de nuestra lectura que de la intención del autor. Al proyectar una lógica fría de compensación sobre el texto, corremos el riesgo de distorsionar su mensaje central. Job no celebra el pasado como si nada hubiera pasado, ni el texto sugiere que su dolor fue anulado por nuevos acontecimientos. Al contrario, el silencio sobre cualquier sustitución parece intencionado, casi como un freno para interpretaciones simplistas. Y cuando nos damos cuenta de esto, queda claro que aún hay capas más profundas escondidas en los detalles. Para entender esta diferencia, piense en algo muy humano: una mujer que pierde a su marido tras muchos años de matrimonio. Años después, con el corazón aún marcado, se casa de nuevo. La nueva relación puede ser verdadera, profunda e incluso sanadora, sin borrar jamás el amor vivido antes. Nadie en su sano juicio diría que el segundo marido sustituyó al primero, porque las historias humanas no funcionan como hojas de cálculo de pérdidas y ganancias. Esta lógica, de hecho, es reconocida en estudios sociológicos y psicológicos sobre vínculos afectivos, que muestran cómo las nuevas relaciones coexisten con memorias antiguas, en lugar de anularlas. Esta analogía ayuda a iluminar lo que está en juego en el libro de Job. La narrativa no sugiere que lo que vino después borra lo perdido, sino que algo nuevo puede surgir sin negar el dolor anterior. Bendición. Aquí no significa amnesia emocional ni corrección matemática del pasado. Al contrario, la historia parece insistir en que ciertas pérdidas permanecen como parte de la identidad de quien sufre, incluso cuando la vida vuelve a florecer. Al inicio de la narrativa, el libro de Job enumera con precisión casi contable todo lo que Job poseía: rebaños, siervos y 10 hijos, 7 hombres y 3 mujeres. Al final, cuando la historia describe la restauración, sucede algo curioso. Las ovejas, camellos, bueyes y asnas aparecen exactamente el doble. Este patrón de duplicación no es accidental, sigue una lógica literaria clara, común en textos antiguos que hablan de restauración plena, solo que de repente, esta matemática cuidadosa se detiene en un punto específico. Cuando se trata de los hijos, el número no se duplica. Job termina la historia con el mismo total: 7 hijos y 3 hijas. Si el texto estuviera defendiendo la idea de reposición, la lógica interna pediría 20 hijos, no 10. Este error aparente, lejos de ser un descuido, suena como una elección intencional del autor. Es como si el texto levantara la mano y dijera, en silencio: los hijos no entran en la misma categoría que los bienes. Y cuando esto se comprende, la pregunta ya no es ¿por qué Dios los repuso?, sino ¿por qué el autor se negó a duplicar precisamente aquello que más duele? A partir de este detalle, muchos intérpretes antiguos y modernos comienzan a ver otra capa de la narrativa. En la visión presentada por el propio libro de Job, los hijos que murieron no son tratados como borrados de la existencia, sino como ausentes por un tiempo. En el pensamiento hebreo antiguo, la muerte no era vista como aniquilación, sino como una separación real, aunque misteriosa. Textos bíblicos posteriores, como los Salmos y los Profetas, refuerzan esta esperanza de continuidad de la vida ante Dios. Así la cuenta cambia completamente. Job no termina con solo 10 hijos, sino con la expectativa de 10 en la eternidad y 10 más viviendo bajo sus ojos. Esta lectura no intenta suavizar el dolor, ni transformar la tragedia en una fórmula religiosa. Simplemente respeta la lógica interna del texto y el horizonte de fe en el que fue escrito. La restauración final no deshace el sufrimiento anterior, sino que apunta a algo más grande que el presente inmediato. Es una esperanza que no grita, no lo resuelve todo, pero susurra que la muerte no tiene la última palabra. Y cuando esta idea encaja, la narrativa deja de parecer fría o cruel y pasa a provocar algo más profundo, una confianza incómoda pero persistente, que aún necesita ser confrontada con la dura realidad del sufrimiento humano. Por lo tanto, el libro de Job no ofrece respuestas fáciles para el sufrimiento,
Y tal vez ese sea precisamente su mayor valor. El texto no explica por qué ocurre el mal, ni entrega una fórmula para evitar el dolor, sino que apunta a algo más profundo, la confianza en medio del caos. A lo largo de la historia, Job nunca recibe una explicación completa, solo un encuentro, y eso lo cambia todo. Esta lógica atravesó siglos e influyó en pensadores judíos y cristianos que vieron en el libro una anticipación de la idea de que el dolor no es una señal automática de culpa. Sufrir aquí no es un castigo matemático, es parte del misterio humano. Esta esperanza encuentra eco en el presente, en hospitales, cementerios y casas silenciosas donde las personas aún intentan comprender pérdidas irreparables. El libro no niega el llanto, no apresura la curación y no romantiza la tragedia. Invita al lector a confiar incluso cuando no entiende, algo que más tarde se conecta, para los cristianos, con la figura de Cristo y el sufrimiento injusto vivido en la cruz. Lejos de ser maligno, Job permanece incómodo, honesto y profundamente humano. Y tal vez la pregunta final no sea si el libro es cruel, sino si estamos preparados para enfrentar un texto que se niega a mentir sobre el dolor y aún así se atreve a hablar de esperanza.